Generalmente Pablo es uno de los escritores un poco como más enredados, ¿no? De hecho, en la misma Biblia Pedro dice que Pablo es difícil de leer, entonces que los que no tienen conocimiento y los que no tienen discernimiento lo tuercen. Entonces vamos a hacer lo posible para poder leer esto que escribe Pablo, casi como si fuese un filósofo. Me hace acordar un poco cuando estaba en el secundario y me tocaba la materia de filosofía y los autores daban como un poco de vuelta y repetían lo mismo y era complicado. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿no es cierto?, a poder entender lo que Pablo dice. Vamos a leer Romanos parte del capítulo 7 y parte del capítulo 8. Vamos a empezar en el versículo 15, Romanos 7, 15. Voy a compartir la pantalla, acá tengo. Ahí está, creo que ahí me ven. Bueno, esta es una versión bastante interesante. Ni siquiera me acuerdo exactamente cuál es. Creo que decía 1990, Reina Valera, porque es la primera vez que la uso en una aplicación de escritos de Elena White que tenía. Y me encantó porque ya el lenguaje que usa, si bien a mí mucho no me gustan estos lenguajes modernos en la Biblia, pero para este tema en particular me gustó porque lo simplifica un poco. Pablo dice, realmente no entiendo lo que me pasa, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pablo está contando que dentro de él hay una lucha, ¿no? Que él en su mente quiere algo, pero que no, pero que hace otra cosa, ¿no? Dice, y al hacer lo que no quiero, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué dice esto Pablo? Y porque justamente la ley nos muestra que estamos mal. O sea, la ley por escrito lo que hace es exponernos en nuestra culpa. Cuando dice, no sé, por ejemplo, no, no hurtarás. Entonces yo voy y le estoy robando a mi vecino. La ley es buena porque me está mostrando que yo estoy haciendo mal. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando estuvo casi 300 años como esclavo en Egipto, se había olvidado completamente de Dios. O sea, tenía en su mente todos los dioses egipcios, la cultura egipcia. Y así hoy en el mundo todavía hay personas que crecen sin tener una cultura cristiana. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Es ponernos al tanto de nuestra pecaminosidad, ¿no? Entonces, por eso la ley es buena, dice Pablo. Y en el 17 él sigue diciendo, de manera que ya no soy yo no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. O sea, Pablo identifica al pecado como una fuerza que está dentro de él o como una naturaleza que lo lleva a hacer lo que él no quiere, ¿no? Sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi humanidad, en lo que yo soy como un ser humano, no habita el bien. O sea, Pablo admite, estamos hablando de uno de los mayores teólogos bíblicos, que él admite que nada de lo que sale de él es bueno, o de su humanidad, ¿no es cierto? Eso para que no pensemos que solamente nosotros a veces somos los malos, ¿no? Dice, no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Entonces Pablo nos dice, eh, dentro de mí no habita el bien. Yo como ser humano, la verdad es que todo lo que yo soy va hacia el pecado, ¿no? Porque tengo el querer, o sea, cuando yo me pongo consciente, dice Pablo, yo tengo el querer, pero no alcanzo a efectuar lo bueno. O sea, yo pienso, ¿no? Digo, bueno, no tengo que robar, no tengo que adulterar, pero y después cuando vivo el día a día y no me sale. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Que oramos y le decimos, Señor, por favor, te pido que me ayudes. Yo no quiero pecar, quiero dejar de pecar. Y sin embargo, después
vamos y se nos sale una mala palabra, o se nos sale una mala actitud, o comemos algo que no debemos, o miramos algo que no debemos. Eso es lo que Pablo está relatando, ¿no es cierto? O sea, yo en mi conciencia le estoy diciendo, Señor, yo quiero, o sea, quiero estar en el cielo, yo quiero ser santo, quiero estar contigo, pero después salgo a la calle y no me sale, no puedo, hay algo que no está bien adentro mío, ¿no? Esto es lo mismo que está diciendo Pablo. Después sigue diciendo, ¿no es cierto? En el 21 dice, así encuentro esta ley, dice, que aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. O sea, él formula una ley del ser humano, ¿no? O por lo menos de él, pero que se repite a todos, ¿no? Hay una ley que, aunque queremos hacer las cosas bien, no nos sale, no podemos. Porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Creo que eso nos debe pasar a todos cuando nosotros pensamos que la ley es el carácter de Dios y vemos cómo es el cielo, por ejemplo, con sus ángeles, con toda la felicidad, reina la paz, el amor, no hay muerte. Y también cuando vemos qué pasó cuando Satanás y esa tercera parte de los ángeles decidieron pecar, cómo todo el cielo se llenó de tristeza, cómo eso produjo que el Hijo de Dios tenga que venir a morir, cómo la humanidad está desfigurada, ha perdido la imagen de Dios en todo sentido. Cuando nosotros vemos todo eso, ¿quién en su sano juicio podría decir que, que no se deleita en la ley de Dios, que no quiere la ley de Dios? Creo que nadie, ¿no? Salvo que ya se esté definitivamente rebelado contra Dios, que haya un odio y que se esté peleando, ¿no? Contra Dios. Pero los que mal somos creyentes, y es porque creemos que Dios puede hacer mejor las cosas y que en su ley y en su gobierno podemos ser más felices que en esta tierra que está lleno de injusticia, ¿no? Entonces Pablo dice, en mi interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros, en mi cuerpo, veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, vamos a traducirlo, ¿no? Pablo dice, yo sé que hacer la voluntad de Dios es lo mejor, pero después veo un asado con papas fritas y la verdad es que mi estómago quiere comer eso, o sea, mi lengua se quiere tomar un buen vino. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Si bien sus palabras, por ahí ustedes tengan otra versión, puede ser la del 60, pueden ser más complicadas y puede ser que redunda y cuesta entender. Esto es lo que sencillamente nos está diciendo Pablo. O sea, yo quiero hacer la ley de Dios. Sé que es buena, o sea, mi mente lo razona, pero después mi cuerpo me pide otra cosa es como que mi cuerpo está esclavizado a pecar todo el tiempo, o sea, todo lo que quiere mi cuerpo es pecado. Y en eso hay algo muy importante, ¿no? Que muchas veces tenemos esa imagen como que el pecado es feo, el pecado es, ¡ay! Me da asco. Pero sin embargo, si fuera así, ninguno de nosotros pecaríamos, ¿no? El pecado justamente Satanás lo hace deseable. Si pudiésemos ejemplificarlo, esa fruta que Eva tomó del árbol, no era una fruta podrida llena de gusanos, si no Eva no hubiese pecado. Era algo que entró por sus sentidos, ya sea por la vista, ya sea por el olfato, ya sea por el tacto, ya sea por el oído. El pecado entra en nosotros como algo lindo, como algo que nos hipnotiza, como algo que nos seduce, nos conquista. Por eso es tan difícil resistirse, porque el cuerpo quiere, ¿no es cierto? Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde a lo que pregunta, ¿no? Dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado a mí mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios
pero con la carne a la ley del pecado. Pablo nos da la clave, es que a través de Cristo nosotros podemos librarnos de este cuerpo de muerte, por así decirlo, ¿no? En definitiva, mientras estemos en esta tierra, la carne degradada por los casi 6.000 años de pecado la vamos a seguir teniendo. Solamente en la venida de Cristo el cuerpo va a ser transformado, pero no significa que nosotros no tengamos la obligación de luchar contra esos instintos, contra esa naturaleza que es como un imán al pecado, ¿no? Pero la única forma, está diciendo Pablo, la única forma de poder librar esa batalla y vencer es a través del Señor Jesucristo. Y ahora él en el capítulo 8 nos va a ampliar un poquito más, ¿no? Porque decir, bueno, a través de Cristo, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Y ahora él lo va a hacer un poco práctico. Dice en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y acá nos está dando la primera, la primera llave, ¿no es cierto? El primer detalle, ¿no? Ninguna condenación hay para los que andan según el Espíritu. Eso es contrario a andar según la carne. O sea, los que pueden sujetar su cuerpo, ¿sí? Los que pueden decirle a su propio cuerpo, ustedes no mandan, ¿sí? Por más que quieran, lo que manda es la mente. Entonces, para las personas que andan así, no hay condenación. Ahora, hay un detalle, ¿no es cierto? ¿Será que es nuestra propia mente? Vamos a seguir avanzando y lo vamos a descubrir. Dice, porque mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida. Vamos a resaltar esto, ¿no es cierto? Me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil para la carne, ¿qué significa esto? Que para el ser humano era imposible obedecer la ley. ¿Recuerdan cuando estudiamos el tema de los dos pactos? Cuando Dios les dijo, si ustedes escuchan mi voz y permanecen en mi pacto, yo haré de ustedes una nación santa. Y el pueblo que dijo, le dijo a Moisés, por favor que no nos hable Dios, porque nos da miedo, hay muchos truenos, muchos relámpagos, por favor escribinos lo que hay que hacer, danos una lista y nosotros vamos a obedecer. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? El pueblo pensó que podía obedecer la ley, ¿sí? Que era mejor tener una lista de supermercado que le diga lo que tiene que hacer y lo que no, y que ellos lo iban a hacer. Pasaba un mes y estaban adorando un becerro de oro, ¿no es cierto? Por eso es muy importante para nosotros como cristianos entender esto. No mirar la ley como una lista de prohibiciones, porque si no estaríamos en lo que es el viejo pacto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo hacemos para no mirar la ley como una lista de prohibiciones? Bueno, nos sigue diciendo Pablo que porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa esto? Que Jesús, viniendo como un ser humano, con un cuerpo que tenía todas las deficiencias de los 4.000 años de pecado, ¿sí? Vino en la naturaleza de nuestra, ¿sí? De Abraham, de Noé, de José, de Jacob, no en la de Adán que había sido creada santa, vino en la nuestra. Y él demostró que aferrado al Padre, que con el Espíritu del Padre,
se podía vencer. Entonces por eso Pablo dice que condenó al pecado en la carne. O sea, la carne siempre, nuestra carne, nuestra humanidad, siempre va a querer pecar. Pero cuando nuestra mente está en Dios, lo que manda es la mente. Entonces eso es lo que nos va a librar del pecado. La vida que vivió Jesús puede ser impartida a nosotros, ¿no es cierto? Recuerden que acá arriba decía la ley del Espíritu que da vida. Esa es la vida de Cristo, la vida divina de Cristo, ¿no? Y bueno, sigue diciendo en el versículo 4, dice, para que la justicia que requiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Recuerden que la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. O sea, todo aquel que quebrante la ley tiene que morir. Eso es lo que dice la ley, ¿no es cierto? La justicia que requiere la ley. Ahora, Cristo ya cumplió esa justicia en nuestro lugar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que vivir con la vida divina de Cristo, conforme al Espíritu, ¿sí? Podemos hacer ese ejercicio de ahora en más de, si nosotros entendemos que el Espíritu Santo es la vida divina de Cristo, cada vez que nosotros leamos en la Biblia ahora vivir conforme al Espíritu, vamos a estar leyendo vivir conforme a la vida de Cristo. ¿Sí? La vida divina de Cristo es la que está en nosotros para que andemos conforme a como Cristo anduvo. Eso es lo que significa andar conforme al Espíritu. Y andar conforme a la carne significa vivir como un ser humano, pensar como un ser humano, actuar como un ser humano, que todo el tiempo va al pecado, ¿no? Versículo 5 dice, porque los que viven según la carne, ¿sí? Como ser humano, pensando como ser humano, piensan en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Adulterio, glotonería, mentira, corrupción, enriquecerse a costa de los demás, avaricia, celos, codicia. Todos esos son los deseos de la carne, ¿no es cierto? Esos deseos los tienen las personas que viven como seres humanos. Pero los que viven como Cristo vivió, ¿sí? Los que tienen a Cristo en su corazón y viven según el Espíritu, piensan en los deseos del Espíritu. ¿Cuáles son los deseos del Espíritu? Recuerdan que hay una lista, ¿no es cierto?, en la Biblia que habla de los frutos del Espíritu, que dice que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas son los deseos del Espíritu, los frutos del Espíritu. Porque la inclinación de la carne es muerte. ¿Por qué? ¿Por qué la inclinación de la carne es muerte? Porque se debe cumplir la justicia de la ley. ¿Sí? Todo aquel que pecare, de cierto, morirá. Entonces, ¿podés vivir como un ser humano según la carne? Sí. Pero ¿qué pasa? Vas a tener el castigo, que es la muerte. Pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. O sea, todos esos frutos, ¿no? En base al amor, en base a tener a Cristo, vivir la vida de Cristo, significan vida. Esta palabra vida tiene un montón para hablar, ¿no es cierto? Porque es vida eterna, no es vida ahora nada más. Es una vida para siempre, es una vida original, que es la misma vida de Dios que va a ser dada a nosotros. eh, y es un privilegio que incluso no tienen ni siquiera los ángeles ni los otros mundos. Nosotros vamos a tener la vida de Dios, esa vida que en Juan 5:26 se nos dice que así como el Padre tenía vida en sí mismo, dio a su Hijo tener vida en sí mismo. Esa vida que nos da el Espíritu es la vida de Cristo
es una vida para siempre, es la vida de Dios, ¿no es cierto? Y eso obviamente nos da paz. El pecado puede tener mucha luz, puede tener mucho poder, pero no tiene ni amor ni paz. Recordemos que Satanás es un ángel poderoso, un ángel de luz, y a veces se puede confundir, ¿no es cierto? Pero lo que Satanás nunca va a dar es ni vida, ni amor, ni paz. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, ¿sí? El hombre cuando peca queda cortado de su relación con Dios, va en contra de Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, o sea, no quiere, no puede, nada. O sea, no hay cosa que hablar en cuanto a esto, no hay discusión. El ser humano por sí solo no puede vivir conforme a la voluntad de Dios, no puede. Por más que se lo proponga, por más que quiera, solo no puede agradar a Dios de ninguna forma. Y bueno, teníamos el ejemplo, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, que habían cruzado el Mar Rojo, habían visto a Dios bajar en el monte Sinaí, quemar toda la cima del monte, y pasó un mes y estaban adorando el becerro de oro, ¿no es cierto? Vieron que les dio agua después de una peña, que les dio maná, que les dio codornices, después les abrió el Jordán, y después en la historia igual siempre estaban otra vez dudando y otra vez cayendo. Y ese es un reflejo de nuestra vida, ¿no es cierto? Cuántos milagros de Dios vemos en nuestra vida y sin embargo volvemos a pecar, volvemos a dudar, volvemos a caer. Eso es porque todavía no podemos completamente andar según el Espíritu, ¿no? Con la vida divina de Cristo. Así entonces los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros, y acá nos habla a nosotros, Pablo, ¿no es cierto? Vosotros no vivís según la carne. Acá ustedes que me están escuchando, ¿no es cierto? En Chile, en Argentina, que estamos acá en la reunión, ¿verdad? Presente de Chillán, a ustedes les habla Pablo, a mí me habla Pablo, nosotros no vivimos según la carne, o no deberíamos vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Este versículo es tremendo, vamos a resaltarlo, ¿no es cierto? Vamos a repetirlo. Vosotros no vivís según la carne, o no deberían vivir según la carne, sino según la vida divina de Cristo. Eso es si la vida divina de Cristo está en vosotros, si ustedes la piden, si ustedes la quieren, si ustedes se preparan para recibirla. El que no tiene la vida divina de Cristo, entonces no es de él. Es como un sello, ¿no es cierto? Tener la vida divina de Cristo, tener su espíritu, es como tener un sello. Cristo nos reconoce solamente si abrimos la puerta de nuestro corazón y le dejamos entrar. ¿Recuerdan lo que dice en Apocalipsis 3, no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese es el requisito, tenemos que abrirle la puerta. Cristo no fuerza la puerta de nadie, no entra por la ventana ni por la chimenea. O sea, si nosotros no abrimos la puerta y permitimos que nuestro templo sea, nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo, de la vida divina de Cristo, Él no puede estar en nosotros y por lo tanto no nos va a reconocer. Me viene a la mente el relato de la segunda venida, cuando dice, pero Señor, si nosotros ayudamos a los pobres, yo ayudé a aquel hermano, lo visité y también fui a la cárcel y le di comida a este. Y Jesús que dice, yo no te conozco, apartate de mí porque yo no te conozco, hacedor de maldad. Fuertísimo lo que dice, ¿no es cierto? Porque las obras en sí no tienen nada que ver con ser de Cristo o con que Cristo nos reconozca, sino que Él pueda vivir en nosotros, ¿no es cierto? Y acá, bueno, me encanta este subtítulo porque dice el Espíritu da nueva vida. Esto significa que nosotros no podemos ser aceptados por Dios con la vida que tenemos, necesitamos una nueva vida.
Dice el versículo 11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestro cuerpo mortal por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos según la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Otra vez repite Pablo, ¿no? Acá está repitiendo todo lo que leímos antes. Porque si vivís según la carne, moriréis. Pero por si el Espíritu dais muerte a las obras de la carne, viviréis. ¿Qué significa dar muerte a las obras de la carne? Dejar de pecar. Nada más ni nada menos que eso. Si Cristo vive en nosotros, si nosotros tenemos la mente despejada para oír su voz, no vamos a pecar. El tema es que no lo hacemos la mayoría del tiempo, ¿no? Pero la teoría está muy clara. O sea, si Cristo vive en nosotros, si vivimos según el Espíritu, damos muerte a las obras de la carne. No vamos a tener más pecado en nosotros. Y bueno, el último pedacito que quería leer son estos 4 versículos. El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recordemos que acá más arriba, Pablo hace casi como de forma intercambiable, ¿no es cierto? Habla tanto del Espíritu que levantó de los muertos a Jesús y después dice su Espíritu, hablando de Cristo, ¿no es cierto? Por medio de su Espíritu que habita en nosotros, ¿no es cierto? El Espíritu de Cristo. Él lo usa de forma intercambiable porque el Espíritu de Dios es Cristo, o sea, es la vida divina de Cristo, esa vida que Él nos da para que nosotros podamos tenerla. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que el Consolador pueda venir? ¿Sí? Les voy a pedir que venga del Padre el Consolador. Pero esa vida es una sola, o sea, no hay 2 espíritus. Es del Padre procede esa vida divina de Jesús para que actúe en nosotros. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, que es la vida divina de Cristo, entonces somos hijos de Dios. Es la forma de reconocernos, ¿no es cierto? Porque no recibisteis el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? El espíritu de Satanás. Es lo que él propone. Porque una vez que uno peca, queda esclavo del pecado. Satanás a Eva le dijo, tomá de la fruta, comé, vas a ser como Dios. O sea, ahora estás atrapada en un poco de conocimiento, pero si comes de esta fruta, vas a ser libre, ¿sí? Vas a saber todo. Sin embargo, le estaba mintiendo, le estaba diciendo todo lo contrario, ¿no es cierto? Una vez que se peca, que Eva pecó, que Adán pecó, toda la humanidad quedó esclavo. ¿Sí? Ese es el espíritu de Satanás. Lo que él propone es ser esclavos para siempre de él y del pecado, ¿no? No recibiste espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que recibiste el espíritu de hijos adoptivos, por el cual clamamos, Padre, Padre. Esto me hace acordar a Gálatas 4:6, ¿no es cierto? Que dice que Dios envió el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjense que es casi idéntico el versículo, ¿no es cierto? Si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, clamamos Abba, Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Que pasamos a ser hermanos de Cristo porque Dios nos adopta. Si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, Dios no ve a Roberto, Dios no ve a Marianela, no ve a Heriberta, ve a Cristo. Cuando Dios viene a buscar a su pueblo, no ve seres humanos, ve a su Hijo reflejado en ellos. Entonces, de esa forma somos adoptados como hijos de Dios, porque Cristo vive en nosotros. El mismo Pablo fue el que escribió, mas ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. Y el 16 dice, el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu, o sea, la vida divina de Cristo testifica a nuestra vida de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo, también somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos junto con Él. Esto también es muy importante. Vivir según el Espíritu, recibir la vida divina de Cristo y agradar a Dios, trae padecimiento. ¿Por qué? Porque vamos a estar en un mundo que está esclavizado por el pecado, o sea, vamos a estar contra la corriente, vamos a estar siempre siendo desagradables a la vista de los demás, porque lo santo en medio del chiquero siempre es desagradable, genera odio. Por eso es que cuando Jesús anduvo en esta tierra, la gente que se creía santa lo odiaba, porque la presencia misma de Cristo exponía los pecados de todos ellos, ¿no es cierto? Entonces, somos coherederos con Cristo, pero hay una condición, que padezcamos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Ahora, ¿qué es lo que me da esperanza a mí de esto? Es que no me está diciendo Jesús, bueno, vas a padecer solo y después yo te voy a venir a buscar. Nos está diciendo que Él va a padecer con nosotros, para que sea glorificado y nosotros estemos junto con Él. O sea, Él nos ofrece ¿qué? Compañía todo el tiempo. Por eso cuando Él se fue dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A sus discípulos les dijo, un poquito más y yo me tengo que ir, pero otro poquito y yo voy a venir. Y el mundo no me va a conocer, pero ustedes me van a conocer porque yo voy a estar en vosotros. ¿Recuerdan dónde está eso? En Juan 14, ese capítulo tan manipulado y tan mal interpretado que habla del Consolador. Cristo mismo les está diciendo, un poquito y yo me voy, pero vuelvo y voy a estar con ustedes. Y el mundo no me va a conocer, pero ustedes sí, porque ya me vieron y cuando yo viva en su corazón, ustedes me van a reconocer. Y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, si me abren la puerta cuando yo llamo. Fíjense cómo se puede unir todos esos versículos para que después podamos decir, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ahora yo vivo según el Espíritu, según la vida divina de Cristo, según la vida que ya Él vivió. Y no estoy solo porque Él me acompaña. Y si padezco, padezco con Él, para que cuando Él sea glorificado, yo sea glorificado con Él. Y para que cuando Él herede, yo herede junto con Él. Vida eterna, un mundo perfecto, un mundo hermoso, donde lo que va a reinar es la ley de Dios y no la ley de la muerte, no la ley del pecado. No solamente ya con la mente vamos a vivir agradando a Dios, sino también con el cuerpo, con un cuerpo totalmente glorificado. Así que bueno, ese es el mensaje para hoy. A veces Pablo es complicado, pero cuando el Señor nos da el discernimiento para entenderlo, podemos ver las grandes perlas preciosas que, que nos deja y que son teoría, o sea, son cosas para anotar, son cosas puntuales para anotar que nos llevan a poder vivir esa vida que Dios pide de nosotros, ¿no es cierto? Nos da las claves, no nos deja solos, que esté librado al azar a ver si entendemos, no entendemos. En la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para poder llegar a ser eso que Dios quiere de nosotros. Así que bueno, bendiciones hermanos para cada uno de ustedes.